Ya, comentemos entonces si, abogada, no sé si usted nos puede ayudar, si esto va a tener algún resultado jurídico, porque finalmente él habla de las visitas y ya nos explicaba Pablo Jaque, Gendarmería, que las visitas en esta época se agendan y son solo vía remota, ¿cierto? Entonces ahí ese punto que él alega ya, creo yo, no tendría ningún asidero, ¿no? Es que por eso hay que tener claridad, Diana, que una cosa es que las personas cuenten con derechos que se pueden ejercer ante los tribunales, ante las entidades, y otra cosa es el resultado. Efectivamente, uno no por estar privado de libertad pierde derechos, entender que obviamente el concepto de derecho humano nos alcanza a todos y obviamente hay barreras que no se pueden transgredir, ninguna persona puede ser torturada, sometida a premios ilegítimos, y eso no tiene que ver con el estatus de o no de privado de libertad. Otra cosa son las condiciones al interior de las cárceles, y obviamente es una materia de discusión legislativa que le corresponderá a los parlamentarios ver cómo se puede ir mejorando. Pero en lo que dice relación con lo que señala el abogado de la defensa, efectivamente se pueden solicitar un ejercicio de una acción, es el amparo ante el juez de garantía, y uno busca decirle al juez de garantía que hay una persona privada de libertad que está siendo de alguna manera vulnerada en sus derechos o no puede ejercer las garantías que le otorga la ley. Entonces, como bien dices tú, él describe hechos para fundar esta solicitud y otra cosa es lo que él tenga que probar de eso, ¿no es cierto? ¿Y se le puede obligar a la clínica privada a permitir el ingreso del Instituto Nacional de Derechos Humanos justamente para cerciorarse también de estos supuestos tratos inhumanos, o no? Claro, eventualmente sí, pero como tú bien dices, esto no es que hay que tener el enfoque real de entender que esto no es un trato especial o distinto al señor Calderón. Esto es, como bien dices tú, medidas asociadas, por ejemplo, al COVID. Si yo tuviera un hijo privado de libertad en un recinto penitenciario, no lo puedo visitar. Entonces, otra cosa es que yo como madre tengo un dolor que, por supuesto, todos podemos compartir, no solo de la señora Argandoña, sino de todas las mamás que pueden tener un hijo en esta situación, que es que no lo puede visitar. Las personas que tenemos parientes hospitalizados no los podemos visitar porque hay un riesgo de contagio COVID. Entonces, también entender, ¿no es cierto?, que una cosa es lo que diga la defensa, y tiene todo el derecho como abogado a expresar su posición, y otra cosa es que tenga asidero ante un tribunal y frente a una autoridad que investigue. Quiero aclarar algo, uno como abogado tiene derecho a reunirse privadamente con su cliente, con su defendido. Otra cosa es que hay un resguardo efectivamente de gendarmería, entonces no hay que confundir las cosas. Yo puedo hablar en forma privada y el gendarme está en una distancia razonable, no estar encima mío escuchando mi conversación, pero yo no tengo por qué exigir el lugar donde él va a estar generando este resguardo. Es gendarmería quien debe determinar estos controles de seguridad y los abogados someternos. Cuando uno va a la cárcel, tú, Diana, te escuché que preguntaba, hay protocolos. Yo he visitado personas privadas de libertad y tú entras por un lugar en donde tú tienes que registrarte, exhibir tu cédula, acreditar tu calidad de abogado, dejar tu carnet de identidad, dejar tu teléfono celular. Tú no puedes entrar con tu teléfono personal a un lugar a visitar a un recluso. Me dan un carnet que dice visita, con el cual yo me tengo que identificar. Entonces hay que entender que hay una serie de protocolos que incluso los abogados también tenemos que cumplir en esta entrevista. Entonces, no me voy a hacer cargo de lo que ocurrió en el hecho, pero hay que entender que una cosa es el ejercicio del derecho y su defensa tiene toda la posibilidad y las herramientas legales para llevar esto como una denuncia, y otra cosa es que esta denuncia tenga algún asidero en la realidad cuando se investigue lo que ocurre. Abogado, usted lo describe muy bien, aquí cada uno en su rol, ¿no? Y lo que escuchábamos recién eran las declaraciones del abogado de la defensa. Ahora, a todas luces lo que me parece bastante claro, a ojos de todo, es que la propia solicitud de la defensa de Hernán Calderón Argandoña ha creado un problema, y ha creado también un problema para la propia Gendarmería, que como yo ya he dicho también en este mismo panel, tiene bastante trabajo. ¿Podría entonces la magistrada Andrea Díaz Muñoz del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revertir esta medida? Porque recordemos además que estaba bajo estudio, ¿no? Ella tiene que recibir un informe médico antes, como ella misma ha dicho, de 7 días, antes de enviarlo, por ejemplo, a Santiago 1. Pero ¿podría en este periodo revertir esa medida y llevarlo hasta un psiquiátrico público, por ejemplo, donde Gendarmería tiene mayor experiencia para el manejo de los detenidos? Lo que pasa es que no hay que confundir las cosas. Recordemos que esta medida cautelar ya se decretó y anunció el Ministerio Público que iba a apelar, ¿no es cierto?, por el lugar de cumplimiento, y la defensa va a apelar también para que se modifique quizás un arresto domiciliario. Esa es la decisión de prisión preventiva, y ese es el camino que va a seguir, ¿ya? Otra cosa es que la defensa con estos argumentos quizás esté buscando en definitiva después generar nuevos antecedentes para modificar esta medida cautelar. Pero ella no podría... Pero ella no podría modificarlo.
es que ya está conociéndose en la Corte. Ella no se puede pronunciar ahora sobre esa resolución que ya dictaminó, ¿ya? Porque ahora hay una Corte de Apelaciones, en definitiva, que tiene esta causa, por decirlo, en su poder para resolver las peticiones de ambas partes. Otra cosa es que a los 7 días, no olvidemos que la magistrada fijó un plazo de 7 días para que el psiquiatra que lo evalúe y que está a cargo de su tratamiento emita un informe para indicar si está compensado o no, para que se disponga su ingreso a Santiago 1. Entonces, pero en este paréntesis... Otra cosa es que esto puede ocurrir que esto impacte quizá el informe. Pero en este paréntesis de tiempo no podría ya revertir la medida de enviarlo ahora a un psiquiátrico ahora hay otra, público de... Dime, Diana, hay otra cosa que quiero recalcar que nos ha tocado mucho y que el querellante lo expresó también en la audiencia oponiéndose al ingreso a este recinto, y que tiene que ver con que la defensa no ha alegado enajenación mental en el señor Hernán Calderón Argandoña, que sería otra posibilidad de decir, mire, sentimos que por su condición estaría afectado, quizá eventualmente de una enajenación, no está en condiciones de enfrentar un juicio, y ahí se suspende el procedimiento para que se haga una evaluación en el servicio médico legal y saber si esta persona está en condiciones de enfrentar un juicio. Eso no se ha peticionado en ese sentido. Entonces, hoy en lo concreto lo que tenemos es una prisión preventiva, ordenada a cumplir en un recinto privado con custodia y gendarmería. Hay que esperar lo que resuelve la Corte de Apelaciones de la petición de la defensa y del Ministerio Público, y esperar estos 7 días y ver cómo evoluciona esta denuncia de parte de la defensa del señor Calderón en relación a las situaciones que habrían ocurrido al interior de este lugar, de esta clínica psiquiátrica. ¿Qué opción hay de que se revierta esta medida cautelar y que se le dé arresto domiciliario? ¿Hay alguna posibilidad de que eso suceda? Es que es difícil para mí decir eso como una probabilidad, porque en definitiva cuando se decreta una medida cautelar, Diana, y yo pueda pedir una revisión, tengo que argumentar que hay una situación distinta o diferente de aquellas en que ya, por las cuales se decretó esta medida. Pero hay precedentes de eso, ha pasado en otras ocasiones. No, claro, ha pasado en otra ocasión. Lo que yo te quiero decir es que sí, hay que mirar las razones por las cuales yo dejé a esta persona en prisión preventiva, y eso es lo que se revisa. Entonces, si la jueza dijo que esta persona en algún momento era un peligro para la seguridad de la víctima, tendríamos que analizar por qué eso ha cambiado hoy. Claro, ese es el argumento, de hecho, de los querellantes que se dijo. Porque... Y estamos ante la situación más gravosa en cuanto a libertad de restricción. O sea, lo que acá se está esperando son estos 7 días en este contexto particular para que él vuelva a un recinto penitenciario. Si eso quedó establecido el día de la formalización. Me gustaría abrir el panel, diputada. A ver, lo leemos ahí. Prisión con privilegios para Hernán Calderón Argandoña. Se encarcela la pobreza. Son los conceptos que se han escuchado con casos similares. Ayer revisamos uno de La Granja muy similar que terminó finalmente en prisión preventiva. Sí, bueno, lo conversábamos un poco en antes. Yo creo que es evidente que acá hay una condición social que determina situaciones diferenciadas. O sea, los más pobres, las personas incluso que a veces por piratear un disco, quiero decirlo así para ponerlo en contraste, van a la cárcel. Y son adolescentes también, a los cuales cualquiera podría apelar a que tienen una condición psiquiátrica complicada, que están haciendo, en fin, o sea, o por robar un celular, o por no estoy quitándole valor a otros delitos. Creo que los delitos son delitos y hay que sancionarlos, sin lugar a duda. Pero creo que en esta oportunidad la situación se empieza a volver además un poco engorrosa, sobre todo ante estas denuncias que se hacen. O sea, Gendarmería tiene varios problemas. Yo en eso no voy a hacer cuestión de que puedan haber algunas dificultades al interior. Los presos muchas veces han denunciado que hay tratos que son vejatorios, que hay situaciones que no corresponden, en fin. Y eso hay que resolverlo, pero finalmente yo creo que en este caso en particular, si el Ministerio Público recomienda que esta medida cautelar se establezca en un recinto público por todas las condiciones y que además genera más derechos para el propio imputado en este caso, como por ejemplo la posible visita del INDH en el contexto de que existe una denuncia de sus familiares de que hay tratos vejatorios. Pero comparto el punto de que la igualdad ante la ley, al menos en este tipo de situaciones, es un punto fundamental. Y yo no quiero igualar, o sea, no quiero nivelar para abajo, sino que por el contrario, ojalá todos los presos pudieran tener mejores condiciones desde el punto de vista de la reinserción. Y esa es una política que en Chile hay que discutir también muy a fondo, que es ¿qué son las cárceles? El alcalde decía antes la universidad del delito. Efectivamente,
Esos son las cárceles hoy día. En la práctica sí, debiera ser el 60% para rehabilitarse, pero no, eso no sucede en la práctica. El 60% de los presos, Diana, reinciden en los delitos que cometen. Y eso da cuenta de que no estamos haciendo una buena pega en las cárceles, que también es un debate y que se puede abrir a raíz de esta situación, pero también comparto el punto de que tiene que haber igualdad ante la ley. Por eso también es que hemos insistido tanto en el cierre de Punta Peuco, de cárceles especiales en definitiva, porque creemos que las condiciones de los presos hay que mejorarlas, pero para todos, no para algunos por su condición socioeconómica. Creo que lo peor es que nos puede pasar como sociedad siempre, pero sobre todo en este momento de coyuntura que estamos viviendo como país, a propósito también del estallido social, es que exista la sensación en la ciudadanía, alcalde, de que la justicia no es igual para todos. Es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Bueno, entonces, el dolor de la familia, sí, lo hablábamos ayer también, los esfuerzos que cualquier familia hace son lógicos, ¿cierto? Porque la persona, en este caso su hijo, tenga mejor condiciones, es humano. No vamos a cuestionar los deseos de su mamá y los esfuerzos que se han hecho en términos privados para contratar un abogado que lo defienda, en fin, y para tener mejor condiciones. Eso es humano. Pero saquemos eso de lado. Lo cuestionable aquí es que la justicia dictamine distinto frente a un caso y frente a otro por una condición social, por una condición socioeconómica. Eso es imperdonable. Y si queda esa sensación en la ciudadanía, nos hace muy mal. Yo creo que ya está esa sensación. Sí. O sea, yo creo que hay que ser políticamente incorrecto. Hay un montón de gente que tiene acceso a tratos distintos. La gente de cuello y corbata no va a la cárcel pública, va a una cárcel especial. Donde va a clases de ética. Aparte Ni de siquiera eso. va a la cárcel. Lo que pasa es que eso yo creo que es más bien político. Yo te lo dejo a ti, Carol. Yo lo que voy es el cumplimiento de las penas. El cumplimiento de las penas. Hoy día, el cumplimiento de las penas, por ejemplo, para la gente de delito económico, tiene una cárcel especial, incluso con lugares para jugar ping-pong. Eso es muy antiguo. Es una práctica inveterada, nefasta. Después tienes casos como lo que ocurrió con Pinochet en Inglaterra, histórico. Pinochet tendría que haber sido engrillado en un hospital psiquiátrico en Londres, pero producto de una realidad política terminó en una clínica privada. En el caso de Celestino Córdoba, que puede ser políticamente incorrecto decirlo, tiene un trato distinto, porque está justamente en discusión los convenios de la OIT respecto del reconocimiento de la especialidad que tienen los pueblos indígenas. Yo no soy contrario a que se le trate distinto por sacar. Creo que es súper razonable que eso se discuta. Y en el caso de Hernán Calderón, pertenece a una familia con ingresos que le permite acceder a esto. Tragedia igual en una clínica psiquiátrica o en la cárcel pública. Tragedia igual lo que está viviendo Raquel y su familia. La pregunta es, y esto es lo que a mí me irrita en todas estas crisis, es que pasamos de un escándalo a un escándalo. Matan a una niña, la trozan en partes, la esconden en un patio, todos nos escandalizamos, todos decimos ¡ay qué! Nos empezamos a sacar números. ¿Y qué ha cambiado en el caso Ámbar en las últimas 2 semanas? 0. Hasta que aparezca el próximo caso Ámbar. ¿Qué pasa con los reos comunes? ¿Qué pasa con los gendarmes? Yo hice la práctica el año 98 y me tocaba hacer la práctica en la sala de detenidos en la penitenciaría. Una indignidad para los gendarmes. Pregúntale a los gendarmes pregúntale cuántas licencias médicas tienen por depresión. ¿Cuánta gente les renuncia al año porque ya no dan más? Presos con uniforme, se dicen ellos. Pero exactamente. Y con muy pocos recursos. Lo terrible, y es lo que uno puede aportar, yo claramente no soy legislador, Carol tiene un rol distinto, y fundamentalmente los gobiernos, incluso más que los parlamentarios. El gobierno de la presidenta Bachelet, el actual gobierno, no pueden quedarse en el hay que. Tienen que hacer el cambio. Primero, ¿qué pasa con los gendarmes? ¿Cómo están siendo tratados? ¿Cuáles son sus regímenes previsionales? ¿Cuáles son sus horas de descanso? ¿Cómo está su realidad psicológica? Porque no podemos pedir que se rehabilite a la gente si tenemos a gendarmes destrozados anímicamente. Lo que pasa es que no hay cambios. Y segundo, yo pongo sobre la mesa algo que en mi sector político es pecado. Yo creo que tenemos que discutir seriamente la descarcelización de cierto tipo de delitos que no deberían cumplirse en régimen privativo de libertad. Creo que es mucho más razonable tratar, por ejemplo, pongo el caso concreto, una mamá que por la realidad que vive en nuestro país termina vendiendo pequeñas bolsas de pasta base en una población y termina encarcelada, se le separa de la hija o del hijo, se le genera pobreza, ¿cuál fue la solución del Estado? Encarcélala. Y al mismo tiempo, el gran narcotraficante sigue libre. Está libre. Esa es la discusión que queríamos tener de fondo.